Vale, bueno, pues como os comentaba, ahí tenéis mi correo electrónico, ¿vale? Si alguna vez tenéis alguna duda me podéis escribir sin problema y os intentaré echar una mano. Bueno, el curso entonces, mi ponencia la he estructurado en 3 partes. Primero de todo vamos a ver unas pequeñas nociones de cartografía, después unas nociones de geodesia y por último voy a hablaros un pelín, si nos da tiempo, de la infraestructura de datos espaciales. En el programa venía teledetección, lo que pasa que la parte de teledetección después os la explicará Elisa, ¿vale? La parte que más o menos vaya necesitando de imágenes de satélite. Bueno, pues en nociones de cartografía podríamos empezar, bueno, haciendo una definición formal de lo que es la cartografía, diciendo que sería la ciencia que estudia diferentes métodos y sistemas para poder representar sobre un plano una parte o totalidad de la superficie terrestre, intentando que las deformaciones en todo momento sean mínimas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que siempre que pasemos de la realidad a un mapa vamos a tener deformaciones, entonces en función del estudio que queramos realizar intentaremos minimizar o bien que las deformaciones sean mínimas en los ángulos o sean mínimas en las distancias o en las superficies. Y aquí esto también es interesante, bueno, dependiendo de la dimensión de la superficie que vamos a representar, podríamos hablar de un simple plano o el caso de la topografía, que ahí no se suele tener en cuenta el tema de las correcciones esféricas, ¿vale? Las correcciones que tenemos que realizar debido a que nuestra superficie es esférica, o una superficie compleja más similar a la superficie terrestre, que entonces entraría a jugar parte aquí la geodesia, ¿vale? Bien, entonces el mapa, bueno, pues que es una representación geométrica plana, simplificada y convencional de la superficie que vamos a estudiar. Y aquí tener claro los conceptos de mapa y plano. Siempre que hablamos de mapa vamos a tener en cuenta la esfericidad terrestre. Se supone que ya hemos hecho correcciones para minimizar los errores que nos produce el que nuestra superficie no sea una superficie plana. Mientras que en el caso de los planos no se va a tener en cuenta la esfericidad terrestre. ¿Qué sucede? Que normalmente los planos van a tener una escala mucho mayor que los mapas. Aquí en el tema de la escala suele haber una confusión normalmente cuando mucha gente te dice yo quiero un mapa a una escala mayor, refiriéndose a que quiere más terreno. Eso un truco para que no se os olvide es decir, gran escala, gran detalle. O sea, cuanta mayor escala tengas, mayor detalle vas a tener en tu mapa. O sea, más pequeño va a ser la dimensión del mapa que te van a dar, pero los elementos van a venir representados más grandes. ¿Vale? Entonces, con que quedéis que a mayor escala, mayor detalle. Entonces, los planos van a ser a gran escala y los mapas van a tener menor escala. Bien. Aquí vemos, bueno, he hecho una división de la cartografía, podríamos hablar de la cartografía básica, que es la cartografía que nosotros vamos a recoger directamente en campo o se realiza mediante técnicas fotogramétricas, o sea, nosotros no contamos con nada y a partir de un vuelo fotogramétrico o a partir de mediciones en campo realizamos cartografía. Eso es cuando estamos hablando de un mapa básico o una cartografía básica. Después tenemos la cartografía derivada. Nosotros hemos ido a campo, hemos sacado un mapa y queremos simplificar ese mapa. Queremos hacer estudios de diferente detalle a partir de los datos que hemos cogido. En ese caso ya estaríamos hablando de cartografía derivada, ¿vale? En el caso, por ejemplo, del Instituto Geográfico Nacional, el mapa a escala 1/50.000 es cartografía derivada a partir del 25.000. O sea, en verdad, los datos en campo se cogen para hacer la cartografía a escala 1/25.000, después se simplifican y se hace la escala 50.000. Entonces, la escala 50.000 podríamos hablar que es cartografía derivada. Y por último tenemos la cartografía temática, que es la que a vosotros más os interesa. Sería cartografía ya de algún fenómeno en detalle, podría ser pues ya por ejemplo los mapas de temperaturas, los mapas de clima, los mapas de distribución de especies, los mapas de vegetación, ¿vale? Todo eso ya sería cartografía temática. Y aquí normalmente cuando hacemos cartografía temática lo que se suele utilizar es cartografía básica, cartografía derivada, para ponerla de fondo. Lo que pasa que en este caso estas dos cartografías se le dan menos importancia, o sea, las solemos poner pues a lo mejor en un color gris claro o un color menos relevante, y la escala, o sea, nosotros realmente la leyenda la vamos a generar para nuestra cartografía temática, que es el objeto de estudio que queremos realizar, ¿vale? Voy muy rápido hablando porque tengo poco tiempo para contaros todo, pero si tenéis alguna duda me podéis parar y me podéis hacer las preguntas que queráis. Vale, entonces esto es lo que os había comentado un poco antes de empezar con la presentación, que a la hora de representar la superficie terrestre, pues que vamos a tener dos problemas. El primer problema son las dimensiones de la zona, que eso lo solucionamos con la escala, y el segundo problema que tenemos es que nuestra superficie no es plana, eso lo vamos a solucionar con las proyecciones. Vamos a ver ahora un poco los conceptos de escala y después de proyecciones. La definición de escala pues sería simplemente pues una regla de tres, una razón de semejanza entre la superficie real
y la representación cartográfica, ¿vale? Se suele representar pues 1 entre 50.000 o también 1, 2 puntos 50.000, ¿vale? Se puede tanto con barra como con puntos. Bien, cuando hablamos de escala tenemos que tener en cuenta el límite de percepción visual. El límite de percepción visual es la mínima distancia que nuestro ojo es capaz de percibir cuando ve cualquier elemento. Esto es muy importante a la hora de realizar un mapa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a realizar el mapa, en función de la escala a la que lo vayamos a realizar, tendremos que representar unos elementos sí u otros no, ¿vale? En función del tamaño de nuestros elementos, tendremos que ver cuáles van a aparecer a la escala que queremos representar y cuáles no van a tener una representación real de esas dimensiones, ¿vale? En este caso nos dicen, o sea, si nuestra separación entre dos líneas es de 0,25, nosotros sí seríamos capaces de visualizarlo como dos líneas separadas. El límite de percepción visual anda en torno a los 0,2 milímetros de separación. ¿Qué quiere decir? Que una vez que nosotros tengamos dos líneas separadas 0,2 milímetros, una vez que nuestro ojo lo ve sin hacer ningún aumento de ordenador ni ninguna ampliación, nosotros lo visualizaríamos como una línea continua. Entonces, normalmente, cuando hablamos de cartografía, podemos decir que el error máximo que podemos cometer en nuestra cartografía sería de 0,2 milímetros por el denominador de la escala. O sea, nosotros en verdad lo que hacemos es pasar esos 0,2 milímetros, los pasamos a la distancia real y a partir de ahí vemos entonces cuál es el mínimo detalle que nosotros queremos representar, ¿vale? Esto se ve aquí otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos en la realidad aquí un cuadrado, imaginaros que esto es la base de un edificio, y en la realidad nuestro cuadrado mide 2 metros por 2 metros. Si nosotros pasamos a escala esos 2 metros, estamos haciendo una cartografía a escala 1/50.000. ¿Qué sucede? Que esos 2 metros serían 0,04 milímetros. ¿Qué pasa? Que como eso es menor de 0,2 milímetros, en principio eso en nuestra cartografía no tendría representación, ¿vale? ¿Qué sucede? Que hay veces que tú dices, bueno, pero yo estoy haciendo una cartografía a nivel regional de una provincia y hay un edificio, hay una ermita que no debería de tener representación porque en verdad es más pequeña que los 0,2 milímetros una vez que lo pasa de escala, pero es un dato relevante que yo sí quiero situar en la cartografía. Para eso entonces lo que utilizamos serían los símbolos, ¿vale? Utilizaríamos un simbolito y ya a partir de ahí pues podemos representar ese elemento. Tenéis que tener cuidado porque en simbología yo he visto gente que hay veces que intentan medir el simbolito para ver cuánto va a medir su edificio o cuánto va a medir un determinado elemento. O sea, la simbología siempre está exagerada para poder representar esos elementos, ¿vale? En este caso tenemos aquí el caso de una carretera, podría ser una curva, y vemos que en la realidad el radio de nuestra curva sería de 5 metros. ¿Qué sucede? Que si pasamos esos 5 metros a escala 50.000, nos queda 0,1 milímetro. Como hemos dicho que la mínima distancia para poder representar serían 0,2 milímetros, entonces a la hora de tomar los datos en campo no haría falta que fuésemos tomando estos radios de curva, o sea que directamente nos quedaría una línea recta, ¿vale? Esa sería la forma en la que tendríamos que ir tomando los datos o tendríamos que ir representando los datos cuando vayamos haciendo cartografía, ¿vale? Aquí vamos viendo, bueno, pues en el mismo caso, en el tema de las carreteras también es muy frecuente normalmente una autovía, cuando hacemos un mapa de carreteras a escala autonómica, una escala 200.000, una escala 300.000, en verdad la separación que tenemos entre los dos lados de la carretera deberíamos de representarlo solamente con una línea. ¿Qué sucede? Pues que entonces ahí utilizamos también la simbología. O sea, ponemos pues de símbolo pues el color en función del tipo de carretera que sea, pues rojo, blanco, rojo, o verde o cualquiera. Vale. Esto del límite de percepción visual y el tema de la escala y del 0,2 milímetros, que es la mínima información que podemos representar, es muy importante a la hora de generalización. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros vamos a pasar de una escala mayor a una escala menor, vamos a tener que simplificar la información que tenemos en el mapa. O sea, no sirve, hay mucha gente que a lo mejor dice, bueno, si yo tengo un mapa a escala 25.000 y quiero un mapa a escala 15.000, pues lo que voy a hacer es una ampliación, lo digitalizo, hago zoom en la pantalla y ya tengo mi mapa a escala 15.000. Eso no es correcto. O sea, nosotros en verdad estamos viendo los elementos más grandes, pero no quiere decir que nuestro mapa esté a escala 15.000. ¿Ese concepto os queda claro? Vale, o sea, nosotros lo estamos viendo más grande, pero no tiene la información que debería tener un mapa a escala 15.000, ya que entonces habría muchos elementos que debido al límite de percepción visual
sí tendríamos que estar representando y en este caso no se están representando, ¿vale? Entonces la generalización sería pues el proceso inverso, o sea, una vez que nosotros hemos hecho una cartografía a una escala mayor, vamos a simplificarlo para pasar a una escala menor, ¿vale? Eso es lo que se denomina la generalización de un mapa, simplificar el número de elementos o las líneas, las formas que tienen nuestros elementos en el mapa. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿vale? Esto sería un trozo de mapa de la cartografía a escala 1/50.000, que vemos, bueno, cómo vienen los bordes del río, ¿vale? Y ahora vamos a sacar ese mismo mapa a escala, esperaros un minuto, que ahora tengo que ver cuál es el de la escala 25.000. Vale, sí, perdona, os lo he dicho mal. Este es... Sí, vale, sí. A ver, espera, vuelvo para atrás. Vale. Este sería a escala 50.000, ¿vale? Entonces imaginaros que tú dices, no, pero es que yo necesito una cartografía de más detalle. Y los digitalizáis y hacéis zoom. Os saldría entonces este de aquí. Aquí, si os dais cuenta, estáis teniendo exactamente la misma información que en este mapa, lo que pasa es que la tenéis con mayores dimensiones, pero no se está aportando ninguna información adicional, o sea, tenéis exactamente la misma información, pero en vez de ver esta carretera a ese tamaño, pues lo veis más grande, ¿vale? ¿Qué sucede realmente con un mapa a escala 1/25.000? Nos saldría esto de aquí. Aquí, si os dais cuenta, si nos vamos, estoy en medio, no sé si veis, pues espérate, me debería poner aquí, ¿no? Ahora en este caso, veis que a escala 50.000 estas líneas están mucho más simplificadas que aquí a escala 1/25.000, ¿vale? Además, a escala 1/25.000 tenemos mucho más grado de detalle y estamos teniendo más información que a escala 50.000. ¿Vale? Ese es un concepto que tenéis que tener claro, porque ahora, sobre todo con el tema de los escáneres y de la cartografía digital, mucha gente dice, bueno, pues yo hago zoom y ya tengo entonces mi cartografía a mayor escala. No. Os puede venir bien a la hora de digitalizar o a la hora de hacer algún estudio, si os puede venir bien ampliar el mapa, pero que sepáis que este sigue siendo un mapa a escala 50.000, aunque en verdad lo estéis viendo a mayores dimensiones. ¿Vale? Vale, eso con la parte de escala. Ahora vamos con la parte de proyecciones. La parte de proyecciones, pues simplemente sería, bueno, ahí viene la definición formal, es establecer una relación entre lo que tenemos en la realidad y lo que nosotros vamos a representar en nuestro formato papel, ¿vale? Entonces vamos a establecer una relación matemática en la que vamos a transformar las coordenadas reales a nuestras coordenadas transformadas al papel. Esta es la formal. Voy rápido porque como después el PowerPoint también lo vais a poder descargar, si ya después tranquilamente vais leyendo y hay alguna cosa que no entendáis me la podéis comentar, bueno, y si ahora tenéis alguna duda también. Entonces, las proyecciones pueden ser de diferentes tipos. Aquí os he puesto más o menos las tres principales. ¿Qué sucede? Aquí sería, bueno, el circulito sería la esfera terrestre. Entonces, si la esfera terrestre la rodeamos sobre un cilindro, ¿vale? Estaríamos hablando de proyecciones cilíndricas. Sería, o sea, la esfera terrestre nosotros la enrollamos en un cilindro y después desarrollamos esa superficie matemáticamente. O sea, primero la metemos en el cilindro y después la desarrollamos, ¿vale? Entonces estas serían las proyecciones cilíndricas. Después están las proyecciones cónicas, que en vez de desarrollar la superficie sobre un cilindro, pues lo estamos desarrollando sobre un cono. Y después las proyecciones azimutales, que serían, en vez de sobre un cilindro o sobre un cono, pues sobre un simple plano, ¿vale? A su vez, las proyecciones también las podemos considerar que son proyección cilíndrica tangente, porque el cilindro es tangente a nuestra superficie esférica, ¿vale? A nuestra superficie terrestre, o cilíndrica secante, porque en este caso lo está cortando por dos puntos. A su vez lo mismo con el cono, ¿vale? Y con la otra. Bien. ¿Qué sucede? Hemos dicho que siempre que vayamos a trabajar con proyecciones vamos a tener deformaciones. Entonces, en función de la proyección que estemos utilizando, el incremento de la distorsión irá para un sitio o para otro. Normalmente la distorsión es mínima en el punto de tangencia que tenemos con nuestro plano de proyección y con la superficie que vamos a representar. En este caso veis que al ser tangente aquí, nuestra proyección sería mínima en este lado y el amarillo quiere decir que tiene mayor incremento de distorsión, ¿vale? Aquí, al ser secante, vemos que en este caso hay por aquí un poco más de distorsión, pero por aquí se minimiza la distorsión y en este caso no llegamos a tener tanta distorsión como la cilíndrica tangente. Entonces, en función de la zona que nosotros querramos representar,
pues nos interesará utilizar o una u otra. Vale. Aquí vemos en función de las deformaciones que podemos tener con las proyecciones, podemos hablar de las proyecciones conformes si nuestra proyección lo que conserva son los ángulos. O sea, nosotros siempre que nos den un mapa y nos digan que es una proyección conforme, nosotros podemos saber que el ángulo que viene en el mapa va a ser el ángulo real que nosotros tenemos en el terreno. ¿Vale? Esos son los mapas que se suelen utilizar pues, para todo el tema de cartografía náutica. ¿Vale? Los mapas náuticos se suelen utilizar con proyecciones conformes, ya que se suelen utilizar mucho los ángulos. Después tenemos las proyecciones equidistante, que en este caso lo que no va a tener distorsión son las distancias. O sea, lo que se va a mantener en la medida real, siempre y cuando pasado a escala, van a ser las distancias. Estas son las proyecciones que podemos utilizar a la hora de hacer mapas de carreteras o mapas en las que aparezca algún fenómeno lineal. Y después tenemos las proyecciones equivalentes, que son aquellas que van a conservar las superficies. Entonces, a nosotros nos dicen que nos dan un mapa de una proyección equivalente, tenemos que saber que si medimos una distancia, esa distancia va a tener algo de deformación. O sea, que esa distancia, cuando la pasemos a escala, no va a ser realmente lo que nosotros medimos en el terreno. Va a tener una pequeña distorsión, ¿vale? Pero que siempre que midamos una superficie en el mapa equivalente, esa superficie sí va a ser exactamente la misma que la que nosotros tenemos en el terreno, ¿vale? Entonces, los mapas equivalentes pues son útiles sobre todo para el tema de planos catastrales y tema de medida de concentración parcelaria. Y por último tenemos las proyecciones afilácticas, en las que no se conserva ninguna de las propiedades anteriores, pero las distorsiones que tienen son mínimas. O sea, no van a aparecer correctamente ni los ángulos, ni la distancia, ni las superficies, pero van a ser distorsiones muy pequeñas las que tienen. Entonces, a lo mejor, para cosas globales, o en función de lo que esté representando, se interesa a lo mejor utilizar una proyección afiláctica, ¿vale? Esto del tema de las proyecciones es un poco espeso, pero bueno, por lo menos que tengáis una visión general, que dentro de un año se os habla una proyección conforme, y digas, ay, pues la proyección conforme yo sé que tenía algo que ver con el tema de las deformaciones, o una proyección cilíndrica, pues yo sé que entonces eso pusieron un cilindro y el cilindro lo abrieron y a partir de ahí entonces cómo pueden ir un poco las deformaciones, ¿vale? Después, también podemos hacer otra clasificación de proyecciones en función del tipo de desarrollo que realicemos, y podrían ser, bueno, por desarrollo, que es las que hemos visto, cónicas o cilíndricas, y después las azimutales, que son las que os he dicho que se representan solamente sobre un plano. En función de donde pongamos el punto de vista, ¿vale? Y en función de donde pongamos también nuestro plano, vamos a tener la proyección ortográfica, estenográfica, estereográfica y nogmónica. ¿Tengo para...? Sí. Vale. A ver, en el primer caso, nosotros tenemos... Vale. En la proyección ortográfica viene de ortogonal, ¿vale? Esta sería nuestra superficie terrestre y nosotros entonces nos dicen que vamos a tener nuestro plano, nuestro punto de vista sobre el que vamos a representar, ¿vale? Va a estar a una distancia finita de la superficie terrestre, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, o sea, este sería desde donde nosotros realizamos la observación y ya a partir de aquí vamos a ir haciendo nuestra proyección. Ese sería el primer caso. En el segundo caso, el punto de vista lo situamos en el infinito. Este estaría situado en el infinito. En el tercer caso, nuestro punto de vista estaría situado justo dentro, justo tangente a la superficie terrestre. Entonces, nosotros iríamos representando, ¿vale? Nosotros iríamos representando estos puntos de aquí. Y en el último caso, nuestro punto de vista estaría en el centro de la circunferencia. Entonces, iríamos representando así. O sea, en este caso, la superficie terrestre se vería como cortada por la mitad, ¿vale? Como si cortáramos una naranja y la viéramos desde el centro, ¿vale? Más o menos os quedan un poco claros los dibujos. Bien, de esto hay una página muy interesante, lo que pasa que no sé si nos va a dar tiempo. Si no, después os puedo pasar las direcciones, ¿vale? En cartesia.org es una página de cartografía que existe en Internet. Vamos, con todo tema relacionado con cosas de cartografía, de geodesia, fotogrametría. Y aquí hay un programa muy interesante que hicieron en Japón, hicieron un grupo de trabajo japonés,
sobre el tema de proyecciones cartográficas. Entonces está muy bien porque es muy interactivo y entonces puedes ir cambiando de proyección cilíndrica, proyección azimutal, proyección ortográfica y vas viendo un poco cómo va cambiando la forma del terreno. ¿Queréis que lo veamos o...? Bueno, os doy la dirección y yo pienso que eso ya lo podéis ir viendo vosotros. Bien, y después, aparte de las que hemos visto, esas serían, como quien dice, las anteriores serían las puras y estas son las modificadas, que tendríamos proyecciones modificadas cilíndricas, que aquí es importante, esta es la que se utiliza actualmente en España, la proyección universal transversa Mercator o comúnmente conocida la proyección UTM, ¿vale? Es una proyección cilíndrica, pero que a su vez está modificada. Después también tenemos proyecciones cónicas modificadas, como la proyección de Bond, de Lambert, que esa también es conocida, y algunas proyecciones azimutales. Bien, tengo conexión ya aquí en Internet para... Vamos a verlo. Vamos a meternos un segundo en Internet. Vale, si ponemos en Google... Cartesia. Vale, y aquí en el lado derecho de la pantalla podemos buscar proyecciones cartográficas. Vale, y es el primero que nos aparece aquí abajo, cartesia.org, proyecciones cartográficas. A ver, un momentito. Vale, vamos a poner aquí pulso aquí para visualizarlas. Vale. Y ahí está muy bien, ¿vale? Para que después podáis practicar un poquillo, pues un poco lo que hemos visto de las proyecciones azimutales, azimutal equidistante, azimutal normónica, azimutal esterográfica, azimutal ortográfica, ¿vale? Un poquillo lo que hemos visto, podéis ir ahí jugando un poco, podéis ir cambiando el punto de vista y podéis ir viendo cómo en cada caso se representaría la superficie terrestre. Bien, pues volvemos a la presentación. Vale. Ahora hablaros un poco de la proyección UTM. Hasta ahora, desde 1970, es la proyección oficial en España para realizar la cartografía del territorio y el año pasado salió, en julio del 2007, salió un nuevo decreto que a partir del 2015 toda la cartografía que se realice en España va a tener que estar hecha en el sistema de referencia ETRS 89, o sea que va a cambiar, ¿vale? En principio, bueno, UTM no tiene nada que ver, que va a ser el sistema de proyección, eso va a ser el sistema de referencia ED50 que después explicaré. Vale, entonces la proyección UTM simplemente lo que hace pues es una superficie desarrollable en un cilindro, como os he explicado, pues que sería la superficie terrestre, la metemos dentro de un cilindro y le iríamos cortando como en rodajas. Entonces al final nos salen 60 usos, dentro de los cuales tenemos dentro de cada uso el meridiano central y nos van formando cada uno de ellos. Bien. Aquí nos dice que cada uso va a tener 6 grados de amplitud y están numerados del 1 a 60 en el sentido de oeste a este a partir del antimeridiano de Greenwich. Vale. Y en la península ibérica está comprendido entre los usos 29, 30, 31 y las Islas Canarias 27 y 28. Esto es muy interesante, el tema de los usos, porque muchas veces, en función de dónde descarguéis la cartografía, nosotros, por ejemplo, en Extremadura trabajamos con el uso 29 y uso 30 porque nos pilla prácticamente en el medio. Pero a lo mejor en otros sitios se trabaja en el uso 30 y uso 31, en el uso 30 solo. Entonces, en función de dónde os descargues los datos, hay muchas veces que a lo mejor los abres con cualquier programa SIG o cualquier programa de visualización y dices, anda, si mis datos se me han ido a la otra punta de la pantalla. Eso no quiere decir que tus datos estén mal, sino que van a estar en otro sistema, o sea, en otro uso diferente, ¿vale? Si se desplazan poquito, puede ser que estemos hablando del sistema de referencia entre el ED50 y el E389. Si se desplazan mucho, estamos hablando entonces que están en otro uso diferente. Vale.
Y aquí vemos, bueno, un poco la estructura de los usos. Bien, y esto sí es interesante, hemos dicho que normalmente la deformación mínima siempre es donde el cilindro o donde la superficie desarrollable es tangente a la superficie que vamos a representar, ¿vale? Por esa regla de 3, nosotros en principio tendríamos que nuestra línea con mínima deformación sería esta línea central, que es donde es tangente el cilindro, ¿vale? ¿Qué sucede? Que nosotros, si ponemos esta línea con mínima deformación, conforme aumentamos la distancia de aquí a los laterales, o sea, este sería 0, de aquí a aquí tenemos 3 grados de amplitud y de aquí otros 3 grados de amplitud. De aquí a aquí tendríamos mucha deformación, o sea, en los laterales entonces próximos ya al 3 grados de longitud estaríamos hablando de mucha deformación. Para eso lo que hacemos es modificar y a este meridiano, o sea, al meridiano central de cada uso, en vez de que tenga una distorsión 0, le metemos un poco de distorsión haciendo mínima la distorsión a una determinada distancia del meridiano central. De esa manera lo que estamos haciendo, como quien dice, es de repartir un poco nuestra deformación, ¿vale? O sea, que en vez de tener aquí la línea exacta y toda la deformación se nos vaya a los lados, pues aquí incrementamos un poco la deformación y de esa manera se minimiza la deformación en los laterales. Bien, pues sería un poco una vista general sobre los temas de cartografía. Ahora vamos a ver la geodesia. Bien, la forma de la Tierra. La forma de la Tierra, a la hora de cuando nos ponemos a trabajar con la superficie terrestre, tenemos un gran problema. La superficie terrestre, en principio, podríamos decir, bueno, que se asemeja a una superficie esférica, pero si queremos mayor grado de detalle no es real, porque en verdad es parecido a una superficie esférica, pero está achatada por los polos. En función del grado de exactitud que queramos darle a nuestro estudio, tendremos que ir entonces considerando una determinada forma de representación, ¿vale? Entonces, las dos más útiles serían en principio el geoide y el elipsoide. El geoide significa, bueno, forma de la Tierra y se basa en medidas gravitatorias. O sea, en verdad vamos realizando medidas de la gravedad a lo largo de la superficie terrestre y nos saldría algo de esta forma. ¿Qué sucede? Que es una superficie física. Entonces, en función de los cálculos que queramos realizar, puede ser muy complejo tener que realizar cálculo de coordenadas sobre un geoide que son medidas físicas, ¿vale? Para ello, entonces, lo que se intentó de encontrar, bueno, esto es un ejemplo del geoide en España, más o menos, ¿vale? Con los valores que tiene para cada punto, un modelo de geoide. Después también existen muchos modelos de geoide en función de las anomalías gravimétricas. Entonces, como el geoide es una superficie muy compleja para poder representar sobre ella puntos de la superficie terrestre y poder realizar cálculos matemáticos, se intentó encontrar una figura que se asemejara al geoide, pero fuera una superficie matemática en vez de una superficie física. Para ello, entonces, se consideró que lo más estándar, lo más idóneo para poder representar la superficie terrestre sería asemejarlo a un elipsoide, ¿vale? De esta forma podemos ver que estaría achatado por los polos. Entonces, los parámetros que definen a un elipsoide de revolución, esto ya es más sencillito que el geoide tiene unas tiras de fórmulas impresionantes para el cálculo que queréis hacer. Entonces, para definir un elipsoide necesitamos mínimo su semieje mayor o su semieje menor. También muchas veces se suele dar el elipsoide con el valor del semieje mayor y el valor de la excentricidad. A partir de esos dos valores ya podríais calcular todo el resto de valores, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que también podemos hablar de diferentes tipos de elipsoides. En función del tipo de representación de la zona que nosotros queramos representar, vamos a coger o un elipsoide global, o un elipsoide local, o un elipsoide de unas determinadas características con unos determinados parámetros. Lo que aparece en gris clarito sería la forma del geoide, que vemos que tiene anomalías, o sea, en verdad, al ser una superficie que varía con la gravimetría, no va a ser una superficie exacta, es una superficie física que tiene variaciones, ¿vale? Entonces, este de aquí que tenemos negro en grande sería un elipsoide global, que en el caso del... Perdona, ¿ha preguntado alguien algo? Ah, que había escuchado algo por ahí, vale. En el caso de estudios globales, o si queremos representar una gran zona de terreno, pues sería
útil poder utilizar este elipsoide global. Si por el contrario queremos hacer una obra muy localizada en algún sitio muy pequeño, por ejemplo podemos hablar de una obra de alguna carretera o de alguna estructura de un puente, algo que queremos con mucha exactitud, pues a lo mejor no sería más conveniente poder utilizar un elipsoide global, un elipsoide local. O sea, crearnos nosotros nuestro propio sistema de referencia y encontrar un elipsoide que se ajuste mejor a la zona de trabajo que nosotros queremos realizar. Si veis el elipsoide global, aquí en este trozo se queda bastante por fuera de lo que es realmente el geoide. Mientras que si en esta zona le ponemos un elipsoide local, aquí sí estaría mucho más ajustado el elipsoide. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues los elipsoides más importantes que ha habido a lo largo de la historia, y básicamente os tendréis que quedar pues con dos nombres. En principio sería el elipsoide internacional de Hayford, que es el que se utiliza actualmente en el sistema de referencia de 50. O sea, el 90% de vosotros que estéis utilizando datos geográficos estaréis trabajando con el elipsoide internacional de Hayford, ¿vale? Que el parámetro te lo dan por el parámetro A, debería ser minúscula, siempre aparece en minúscula la A, pero se marca en mayúscula, y el aplanamiento. Entonces tendríamos estos dos valores. Y otro también muy importante es el elipsoide WGS84, que tiene estos dos parámetros, ¿vale? El WGS84 es el elipsoide que se utiliza cuando vais a coger datos en campo con GPS, ¿vale? Normalmente el GPS siempre trabaja con el elipsoide WGS84. ¿Qué sucede? Que si tú posteriormente esos datos los quieres trabajar, los quieres utilizar en tu sistema de referencia ED50, lo que tendréis que hacer es una transformación de un sistema de referencia a otro, ¿vale? Eso ahora lo vemos un pelín más adelante. Vale. Aquí vemos, bueno, pues el área sobre el geoide, el área sobre el elipsoide y cada uno de los tres elementos representados. La superficie terrestre, que es totalmente irregular, cómo se le asemeja el geoide y después ya cómo al geoide se le asemejaría el elipsoide. Vale. Y entonces, para poder calcular, para poder realizar una comparación o para poder establecer una relación entre el geoide y el elipsoide, consideramos un punto fundamental denominado datum, sobre el que realizamos medidas muy precisas, y es el que vamos a considerar en el que la normal al geoide coincide con la normal al elipsoide. Entonces, normalmente, siempre que estamos hablando de un sistema de referencia, os van a decir datum, lo que sea. Eso quiere decir que es el punto fundamental sobre el que se han realizado las medidas y la normal al geoide coincide con la normal al elipsoide. Bien, aquí bueno, hablamos de sistema de referencia, que va a ser un conjunto de parámetros cuyos valores, una vez definidos, permiten la referenciación precisa de localizaciones en el espacio. Pues simplemente sería, o sea, establecer un sistema de coordenadas X y Z, unos sistemas de ejes, y a partir de ahí nosotros poder representar nuestros datos, ¿vale? Entonces, los sistemas de referencia pues pueden ser sistemas de referencia locales o sistemas de referencia globales. Si yo a lo mejor quiero hacer aquí una obra en el jardín botánico, por ejemplo, si quiero realizar una obra de cambiar el acerado o cualquier historia así de poca envergadura, pues probablemente a ellos les interesa establecer un sistema de referencia local. Tú te buscas unas cuantas bases, le das coordenadas a tus bases y tú eso lo tienes medido muy bien porque estás cerca. O lo mismo, por ejemplo, cuando en una casa, tú haces reforma de una casa y tiras los muros de la casa. Tú ahí en verdad estarías haciendo un sistema de referencia local. O sea, tú estás midiendo desde esta pared hasta aquí y a ti te da exactamente igual estas coordenadas como estén respecto al resto de España o respecto al resto de Europa, ¿vale? Entonces ahí estaríamos hablando de un sistema de referencia local. Si por el contrario ya lo estamos englobando con un sistema más organizado, ya podemos hablar, por ejemplo, de España, de Europa, pues ya estaríamos entonces hablando de sistemas de referencia globales. Vale. Y ahora entonces ver un poco pues el sistema de referencia ED50, que este es el que antes me he equivocado, perdón, con la proyección UTM, el sistema de referencia que está vigente en España desde 1970 para la representación de la cartografía. ¿Vale? Hasta ahora, pues bueno, teníamos este sistema de referencia y solamente teníamos el problema de los usos, que estuviese en uso 29, en uso 30, en uso 31. Ahora tenéis que tener cuidado porque hasta el 2015 no va a ser obligatorio empezar a realizar la cartografía en el sistema de referencia de TRS 89, ¿vale? Pero ya hay muchas empresas y muchos organismos
que la cartografía te la proporcionan en ETRS-89. Entonces, a la hora de cargar vuestros datos tenéis que tener cuidado y comprobar primero de todo en qué sistema de referencia está. Y bueno, hemos dicho, ¿ves? Pues que utiliza el Elisoide Internacional de Hayford de 1924 y el sistema de representación es la proyección UTM. Se compone de los parámetros datum o punto fundamental, es decir, donde la normal al geoide era igual a la normal al elipsoide, que es la torre de Helmer en Potsdam, Alemania. Y el elipsoide utiliza el Elisoide Internacional de Hayford y que viene definido por el semieje mayor y el semieje menor. Y aquí que sale cortado, bueno, pues quiere decir las coordenadas son positivas en latitud al norte desde el Ecuador y negativas al sur, y después las coordenadas son negativas hacia el oeste en longitud y positivas hacia el este en longitud también. Vale. Y este es el sistema ETRS-89. ¿Por qué el cambio de pasar del sistema D50 al sistema ETRS-89? Pues con todo el tema de la Unión Europea se pretende que todo esté estandarizado y que podamos compartir datos y que podamos compartir recursos. Entonces, a nivel europeo se ha propuesto utilizar para que todas las cartografías que se realicen es este sistema de referencia. ¿Vale? Entonces, tenemos de plazo hasta el 2015 para poder realizar la transición del sistema D50 al sistema ETRS-89. Y bueno, pues decir, eso es un sistema de referencia geodésico europeo. Vale, y esto sí es interesante, que en España este sistema está materializado en el terreno mediante los vértices regente. Y regente quiere decir Red Geodésica Nacional por técnicas espaciales. Los vértices geodésicos, ¿sabéis todos lo que son? Bueno, por si acaso lo explico. Los vértices geodésicos son son vértices, son monumentaciones que existen en el terreno y hay de diferentes órdenes. Entonces, en su momento se colocaron sobre todo el territorio nacional. Entonces, si tú mañana quieres ir a hacer una carretera o quieres ir a hacer un proyecto de cualquier índole y tú lo quieres englobar con el resto de España, pues tú entonces tendrías que irte a unos cuantos vértices geodésicos. A partir de ahí, esos vértices geodésicos tienen coordenadas exactas. O sea, tú te puedes meter en una página de internet y calculas, te dan las coordenadas que tienen X y Z esos vértices, ¿vale? O bien en latitud y en longitud. Entonces, a partir de esas coordenadas, tú podrías sacarte un punto en la zona de trabajo que tú vas a realizar tu trabajo, y a partir de ahí tendrías enlazada tu red, ¿vale? Esos serían los vértices geodésicos normales. Ahora, a muchos vértices geodésicos se les han dado en la denominación de vértices regente. O sea, además de ser vértices geodésicos de los cuales conocemos sus coordenadas en ED50, también vamos a conocer sus coordenadas en ETRS-89, ¿vale? Bien, y para pasar de un sistema de referencia a otro, pues lo que tendríamos que hacer sería una traslación, tener también una rotación y una escala. Voy a explicaros un poquillo. Aquí. Vale. Imaginaros que vosotros tuvieseis que coger datos en campo. Hombre, para el tema de especies y tema de vegetación y más o menos el tema que aquí abarca, esto no sería necesario porque con un GPS de mano sí os daría la precisión suficiente. O sea, tú vas con tu GPS de mano y realmente a ti que tu planta esté 1 metro más a la izquierda, 1 metro más a la derecha, a la hora de representarlo en la cartografía, a no ser que estés hablando de mucho detalle, pero a la hora de representarlo en la cartografía no tendría demasiada importancia, ¿vale? Esto sería sobre todo para tema de obras lineales, obras civiles, ¿vale? Imaginaros que tenemos esta parcela y nos dicen que tenemos que hacer cartografía de esta zona o que queremos representar los datos aquí, ¿vale? Y no conocemos las coordenadas aquí de ningún punto. Hasta ahora entonces lo que se hacía, nosotros teníamos que buscar en la cartografía una serie de vértices geodésicos con los cuales nosotros nos íbamos, con nuestro GPS, nosotros nos íbamos a cada uno de estos vértices geodésicos, ¿vale? Y realizábamos medidas, colocábamos aquí una base y aquí también colocábamos otro GPS. Os estoy hablando de GPS de precisión, que son los que se utilizan en obra, los que se va con el trípode, no el GPS de mano. Para el GPS de mano, en principio, esto no hace falta. Ahora os cuento cómo funciona el GPS de mano, ¿vale? Esto sería para poder tener precisiones, estamos hablando a lo mejor pues de 2 o 3 centímetros a la hora de medir, ¿vale? Entonces, nosotros colocaríamos aquí un GPS que va a estar todo el rato recibiendo señales.
y nos iríamos a unos cuantos vértices, mínimo necesitaríamos 3 para poder tener las coordenadas exactas de este punto, más otro más para poder tener comprobación. O sea, siempre mínimo entonces nos tendríamos que ir a 4 vértices geodésicos. Nosotros nos subiríamos en cada uno de estos vértices geodésicos y realizaríamos medidas. O sea, nosotros estaría midiendo nuestro GPS pues 20 minutos o en función de la precisión que queramos tener y la distancia a la que estemos, lo tendremos más tiempo o menos tiempo funcionando, ¿vale? Entonces, esto va a coger medidas. ¿Qué sucede? Que de este ya conocemos las coordenadas, al ser un vértice geodésico, de este conocemos sus coordenadas ETRS 89 porque nos hemos ido a vértices regente. Si nos hubiésemos ido a vértices normales de primer orden, segundo orden o tercer orden sin ser regente, conoceríamos solamente sus coordenadas ED50. ¿Vale? Pero nosotros hemos elegido vértice regente, entonces de cada uno conoceríamos sus coordenadas ETRS 89. Aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. Entonces, una vez que nosotros hemos realizado estas medidas, como también hemos estado simultáneamente, o sea, hemos estado recibiendo información del satélite aquí, y aparte hemos estado también recibiendo información ahí, ¿vale? Entonces, podríamos realizar una red y nosotros le podríamos dar coordenadas exactas a este punto de aquí en ETRS 89. A partir de aquí ya tendríamos nosotros nuestros parámetros de transformación y ya podríamos empezar a trabajar en el terreno. ¿Vale? ¿Qué sucede? Nosotros con el GPS de mano no hace falta que hagamos todo esto de aquí, porque al tener menos precisión, o sea, con un GPS de mano nunca vamos a tener precisiones de 2 o 3 centímetros, pero para lo que lo vamos a utilizar tampoco en principio va a ser necesario. El GPS de mano lleva por defecto unos parámetros de transformación. Internamente en su programa ya lleva sus parámetros. Entonces, directamente nosotros vamos a poderle seleccionar si queremos ver los datos en un sistema de referencia o en otro. Y a partir de esos 7 parámetros nos calcularía entonces ya las coordenadas, ¿vale? Pero si nosotros quisiéramos utilizar con los GPS, quisiéramos trabajar con los GPS de precisión, en ese caso sí tendríamos que hacer esto para poder sacar los parámetros de transformación de esta zona de trabajo, que van a variar un poco con los parámetros de transformación que hay a nivel nacional. ¿Vale? Los GPS de mano tienen los parámetros de transformación a nivel nacional. En este caso los estaríamos calculando para esta zona en cuestión. Entonces siempre van a ser más exactos. ¿Vale? Bien. Y ya por último comentaros un poquito sobre el tema de infraestructura de datos espaciales, que es también englobado un poco lo que se está haciendo también en el GBIF, de intentar tener enlazadas todas las bases de datos para que todo el mundo pueda tener a disposición pública, pues aunque yo esté trabajando en el Jardín Botánico de Madrid, me pueda beneficiar de los datos que en su momento fueron a tomar en el herbario de Cataluña y entonces yo no tenga que duplicar ni esfuerzos ni dinero en volver a tomar dichos datos, ¿vale? Sobre esa idea surge la infraestructura de datos espaciales en la que se pretende que cada administración recoja sus datos y los pueda poner a disposición pública en la red. De esa forma, o sea, tú en vez de necesitar, hasta ahora tú a lo mejor necesitabas hacer una cartografía o necesitabas una determinada zona y tú tenías que ir al organismo, bien al Instituto Geográfico Nacional o a la Junta de Andalucía o al sitio en el que estés trabajando, tenías que ir a comprar los datos. ¿Qué sucede? Que a los 2 años esos datos cambiaban y tus datos ya estaban desfasados. Entonces tú en tu ordenador estabas trabajando con datos desfasados. Ahora lo que se pretende es que cada organización mantenga sus datos y los tenga periódicamente actualizados. O sea, por ejemplo, dentro de la Junta de Extremadura nosotros trabajamos en el Centro de Información Cartográfica, pero nosotros somos los que nos encargamos de organizar toda la infraestructura de datos espaciales de Extremadura, pero cada consejería tiene sus datos. O sea, la Consejería de Cultura tiene que ir actualizando sus datos. Hasta ahora, o sea, no es que me los dé a mí y yo ya los plasme en un papel y el mapa se quede desfasado a los 2 años y yo tenga que pedirle la actualización. Lo que se pretende es pues que la Consejería de Cultura, si mañana sale un nuevo elemento que se considera bien de interés cultural o aparece un nuevo yacimiento, pues ellos entonces lo van actualizando y de esa manera se va actualizando todo de forma instantánea en la red. Entonces, si tú mañana quieres realizar un estudio sobre... Bueno, es un estudio de cualquier índice, un estudio de yacimientos arqueológicos, pues en Andalucía.
Pues si tú de la otra manera hubieses comprado tus datos hace 3 años o los hubieses solicitado mediante una petición y te los hubiesen dado, tú ya no sabes si esos datos están actualizados o no. De esta manera, tú cada día que necesites consultar algo, tú te puedes meter en la página de la infraestructura de datos espaciales y a partir de ahí puedes ver si hay algo actualizado o no, ¿vale? Esto se basa en la normativa INSPIRE, que salió también a nivel europeo. ¿Vale? Lo que se pretende pues es unificar esfuerzos, que ya que se gasta un dinero en actualizar una información, pues que esa información ya pase a disposición pública y no que cada organismo se gaste el mismo dinero en actualizar la misma información que hasta hace muy poco pues era la verdad lo que pasaba en casi todas las administraciones públicas, ¿vale? Entonces, bueno, pues una IDE va a ser pues un conjunto de datos y aplicaciones que están distribuidos en la red y a partir de Internet tú puedes realizar consultas a dichos datos, los puedes visualizar y en algunos casos también los puedes descargar. ¿Vale? Entonces, los componentes de una infraestructura de datos espaciales, pues sería por un lado los datos que van a ser datos de referencia, pues los datos sobre todo, los datos del terreno, datos físicos, ¿vale? O de población, y después ya los datos temáticos. Aquí los datos temáticos, pues sería donde iría englobado vuestra parte. ¿Vale? Pues ahí podríamos meter ya datos de estudios de vegetación, modelos de idoneidad, todo eso se podría publicar dentro de la infraestructura de datos espaciales como una capa de datos temáticos. Entonces, alguien que quiera realizar un estudio, pues ya podría tener también como base lo que vosotros habéis realizado previamente, ¿vale? Lo que es muy importante es el tema de los metadatos, porque hoy en día en la red es facilísimo encontrar muchísima información y te puedes descargar muchísimos shape y muchísimos datos de toda índole. Pero una vez que los tienes en tu ordenador dices, bueno, pero ¿y esto es fiable? ¿Esto no es fiable? ¿Esto quién lo hizo? ¿Esto qué año se hizo? ¿Esto cómo se hizo? Pues eso es a lo que se refiere los metadatos, ¿vale? Metadatos significa, o sea, la información acerca de los datos. O sea, pues que los metadatos de la hidrografía de la Junta de Extremadura, pues que lo hizo la consejería tal, se realizaron a partir de no sé qué metodología y están actualizados a tal fecha. Y después una persona de contacto, por si tú tienes cualquier problema con esos datos, poderte poner en contacto de la persona y que te facilite cualquier duda o cualquier problema que tengas. ¿Vale? Y estos son los servicios que aparecen, bueno, hay muchos más servicios, pero estos serían así un poquito los más esquemáticos, los más básicos que nos podemos encontrar dentro de una infraestructura de datos espaciales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, dentro de una infraestructura de datos espaciales, podemos visualizar la información como un webmaster server. Esto quiere decir simplemente que es como una imagen, o sea, es lo mismo que si yo escaneo este papel y lo pongo dentro de mi IDE, ¿vale? La tengo, pero no me está dando más información que la que aparece aquí en mi leyenda. Si yo quiero dar, eso viene bien para información raster o para imágenes de satélite, ortofotos. Si yo, además de poner mis datos, yo digo, bueno, pero es que yo quiero poner mis carreteras y yo quiero que me dé información de mi carretera, o sea, yo quiero que me pinche y me diga cuál es el nombre de la carretera. Entonces, en ese caso, tendríamos que utilizar un Web Feature Server, ¿vale? Ese sería para datos vectoriales. Eso sería más parecido a un SIG, ¿vale? En el que yo puedo ir pinchando y me va saliendo información de cada elemento que tengo. ¿Vale? Y bueno, después tenemos estos otros, el de Nomenclator para la búsqueda de topónimos, y este el servicio de catálogo también, que es para el tema de buscar los metadatos, o saber los metadatos de cada elemento. Y un componente fundamental para la IDE es la organización, o sea, cada organización que se encarga de poder administrar y poder actualizar sus datos. Aquí os he puesto algunas direcciones de interés, he puesto, bueno, la IDE de Extremadura, perdona, la IDE de España, la general, que aquí también está muy bien porque tiene algún software que te puedes descargar, tiene calculadora geodésica, tiene también algunos artículos y documentación sobre infraestructura de datos espaciales, tenéis muchísima. Os he puesto la IDE de Extremadura, que la tenemos desde relativamente hace poco, empezó a funcionar, empezó a estar operativa en noviembre y ahora estamos, bueno, pues con algunas modificaciones intentando mejorarla, pero ya funciona. Y después este es otro ejemplo de IDE que se ha hecho conjuntamente un proyecto entre Extremadura y Portugal, ¿vale? Una manera de intentar realizar cartografía continua, porque hasta ahora tú, bueno, en un país, pues más o menos la cartografía podía ser homogénea, pero cuando saltabas al país de al lado te cambiaba totalmente todo, no te cuadraba ni las carreteras, ni el sistema de referencia, la forma de recolectar los datos. Entonces este es un proyecto muy interesante, vamos, cofinanciado con fondos FEDER, en el que se ha intentado homogeneizar toda esa información y el resultado ha sido esa página de internet, ¿vale? ¿El tema de las IDEs os sonaba o...? Hay gente aquí que trabaja con IDEs, ¿verdad?
Haciendo el curso del IGN. Ah, estás haciendo el curso del IGN de la SIDE, ¿no? Vale. Vale. Y bueno, yo creo... Espérate. Vale, sí, simplemente, bueno, la bibliografía, esto ya como pasará en la diapositiva.